Alcalá Día a Día. Ya les veníamos contando a lo largo de esta mañana que íbamos a conocer y profundizar mucho más en esta enfermedad, de la que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hablamos con Jesús García, que es el vicepresidente de una de las muchas asociaciones que trabajan a nivel mundial, a nivel nacional, pero también evidentemente en Sevilla contamos con diferentes. Una de ellas es ADARA, con la que comunicamos a esta hora de la mañana. Jesús García, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes de nada, antes de introducir, hablar un poco más en la propia enfermedad, en los tratamientos, en el diagnóstico precoz, que es muy importante, en algunos de los asuntos que es básico conocer de primera mano de esta enfermedad, sobre esta enfermedad, para poder ir combatiéndola, pues me gustaría que nos introdujera un poco también en la propia asociación que trabaja, este centro comunitario que trabaja con las personas, con los familiares, con aquellas personas que sufren la enfermedad. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues nosotros somos, como ha dicho bien, un centro comunitario. O sea, nacemos hace 11 años más o menos, a instancias del Hospital Virgen del Rocío. O sea, por una necesidad que hay de dar apoyo emocional a las personas recién diagnosticadas. Y hoy en día, pues, la ONG que ha ido creciendo, y ya, bueno, pues, aparte de estas personas que tenemos en el ámbito hospitalario, o sea, tenemos oficinas dentro del Hospital Virgen del Rocío, dentro del Virgen Macarena, y a partir de enero también en Valme. Y aparte de ello, bueno, pues tenemos muchos programas de prevención. Trabajamos con poblaciones vulnerables, o sea, trabajamos con población inmigrante, con trabajadores del sexo, y bueno, y sobre todo con la población en general. O sea, nuestro servicio de prueba de VIH, que es gratuita, anónima y confidencial, está abierto a toda la persona que quiera realizarse la prueba de forma anónima, porque no porque no quiera ir a su médico de cabecera, por ejemplo, a contarle determinadas historias. Pues con nosotros tienen ese total anonimato y confidencialidad, ¿no? Jesús, vamos a hacer un poco de historia sobre la enfermedad que tuvo quizás su pico más alto en la década. Se empezó a conocer quizás mucho más a partir de los años 80, que fue creciendo en los 90, pero que evidentemente con los tratamientos, con la información, con las campañas, pues se ha contenido un poco, por lo menos en los países más civilizados. Cuéntenos un poquito, háganos un poquito de historia sobre esta enfermedad. Bueno, pues como todos sabemos, en la década de los 80 se produce el gran desprendimiento de esta pandemia, ¿no? Como podríamos llamarla, a raíz, de que entró en Estados Unidos. Es una infección que ya existía en África, pero por las relaciones, sobre todo de la población haitiana que vuelve a buscar sus raíces en África, pues se produce en un principio se produce una explosión de la pandemia a nivel mundial, ¿no? En los años 80 y 90, aparecen los primeros medicamentos a mediados de los 80 y principios de los 90, pero eran unos medicamentos muy agresivos. Después ya aparece la terapia antirretroviral combinada, lo llamado TARGA. Esta terapia actualmente, es una terapia totalmente efectiva, que da a la persona que vive con VIH, da una esperanza de vida prácticamente igual que la de una persona que no lo tenga. Y aparte, la terapia antirretroviral tiene de bueno, o sea, las bondades de esta terapia antirretroviral, y por lo que es bueno hacerse la prueba de VIH, porque la misma terapia antirretroviral impide la transmisión. O sea, la persona que tome la terapia antirretroviral y esté indetectable, es prácticamente imposible que transmita por vía sexual. Por lo tanto, todos son bondades para poderse hacer una prueba de VIH y para un diagnóstico. O sea, que lo que las personas deben de no tener miedo a saber que tienen VIH. Ahora hablaremos de ese diagnóstico precoz, donde se han dirigido las últimas campañas de manera muy especial, y por lo que usted estaba comentando. Pero háblenos un poco sobre la enfermedad. ¿Qué es el SIDA exactamente? ¿Qué es el VIH exactamente? Bueno, el VIH simplemente es un retrovirus.
O sea, ni siquiera es un virus, no tiene una doble cadena de ADN, es una simple cadena de ADN que ingresa en nuestro sistema inmunitario y se reproduce, curiosamente, dentro del sistema inmunitario. O sea, tiene esa desventaja, que es como un caballo, es como un troyano. Uh-huh. O sea, se introduce en el mismo, las mismas células que tendrían que defendernos, es donde él se reproduce. Uh-huh. Por lo tanto, acaba debilitando el sistema inmunitario y llevándolo a una situación, bueno, en la que unas células, o sea, unos glóbulos blancos determinados, que son los CD4, van disminuyendo hasta que llega un punto en el que no se puede coordinar el sistema inmunitario y empiezan a producirse lo que se llaman las enfermedades definitorias de SIDA, que serían 26 enfermedades, tipo tuberculosis, toxoplasmosis, una serie de enfermedades que son normalmente son raras en la población general y que ya sería un cuadro SIDA. Uh-huh. Se ha hablado también, porque se ha hablado mucho, unas veces se hablaba de diferentes formas de transmisión, después se descartaban otras, después de todo lo que se ha estudiado, de todo lo que se ha trabajado, ¿cómo se transmite el VIH? Pues el VIH, muy sencillo de saber las vías de transmisión y bastante complicado de transmitir, vamos a ver. No es tan fácil, ¿no? No. Recordemos que cuando al principio hablábamos de esos años 80, 90, que había gente que casi no quería tocar a personas que tenían la enfermedad, quizá por la desinformación y todo ello, ¿no? Bueno, hoy en día aún sigue esa desinformación. Cuando damos un nuevo caso de positivo, es muy normal que nos aparezcan personas del círculo cercano de la persona que ha sido diagnosticada pidiéndonos información, porque se piensan, bueno, lavan sus platos aparte, cosas de este tipo, ¿no? El VIH no se transmite de forma ocasional, o sea, no se transmite por la convivencia diaria, no se transmite por las toallas, no se transmite por los vasos, beber en el mismo vaso, usar los mismos cubiertos. Para que haya una transmisión de VIH se tienen que dar 3 elementos. Teniendo este esquema en la cabeza es muy fácil cómo se transmite el VIH. Tiene que haber un líquido infectivo, que solamente son la sangre, el semen, fluido vaginal y leche materna. Son los 4 únicos fluidos que tienen capacidad infectiva. Ese fluido infectivo tendría que entrar por una puerta de entrada hacia el riego sanguíneo de otra persona. O sea, tiene que haber una herida abierta para que entre ese fluido infectivo y luego tiene que haber un elemento que facilite la entrada. O sea, un frotamiento. Por lo tanto, de forma casual el VIH no se transmite. Uh-huh. Uh-huh. Está viendo, claro, el mayor número de transmisiones están siendo en relaciones sexuales, que sí se da. O sea, relaciones sexuales con penetración, ¿eh? Estamos hablando de relaciones sexuales con penetración, ya que el sexo oral, por ejemplo, tiene bajísima capacidad de transmisión del VIH. Sería penetración anal-vaginal. Se producen los 3 elementos, se producen esas pequeñas heridas, se produce que hay líquidos infectivos y se produce el hecho de la penetración en sí, está facilitando la entrada del líquido infectivo por la puerta de entrada. Uh-huh. Por lo tanto, como usted nos está contando, no es fácil contraer esa enfermedad. Se tienen que dar muchos factores para que se pueda contraer el VIH. Jesús, ahora hablaremos del tercer mundo, de otros lugares donde posiblemente el crecimiento, donde no ha parado de una manera tan contundente como ha podido ocurrir en otros países. En España, en nuestro país, ¿cómo son esos números? ¿Se han quedado estancados? ¿Van bajando? ¿Han crecido? ¿Si han crecido, dónde? Cuéntanos un poquito los números que maneja la asociación en relación a esta enfermedad en este tiempo. Bueno, pues en España se estima que unas 150.000 personas viven con VIH. No hay cifras oficiales, ya que no hay un volcado completo de las bases de datos de cada hospital, porque en el VIH sí es verdad que no existe una base a nivel nacional. Entonces se estima que unas 150.000 personas, de las cuales el 30% no sabrían su estado serológico. O sea que esto es muy importante. ¿Eso qué significa, Jesús? Pues que ese 30% no saben que tienen VIH. Y esas personas se estiman, esas personas que no saben que tienen el VIH, se estiman que producen el 70% de nuevas infecciones anuales. Claro, no lo saben. Al no saberlo,
son personas que contrajeron normalmente el VIH por prácticas sexuales de alto riesgo, y esas mismas prácticas las están llevando a cabo. Por lo tanto, están aumentando la cadena de nuevas transmisiones. Ujú. A nivel europeo las cifras son bastante más elevadas. En Europa, bueno, el 50% de personas que viven con el VIH, o sea, en España sería solamente el 30% desconocen su estado serológico, pero a nivel europeo sería el 50% de personas no sabrían su estado serológico. Estamos hablando de una cifra de 2,5 millones de personas infectadas a nivel europeo. Uh-huh. En otros países, Jesús, imagino que estos números serán totalmente diferentes. Me refiero a África, por ejemplo, ¿no? Sí, hay pueblos, ciudades de África en que la pandemia está totalmente descontrolada. Y bueno, pero sí se está llegando ya un poco cada vez más con los antirretrovirales a través de planes, de políticas activas de la ONU, de ONU-SIDA, para dar de forma barata, entre comillas, a estos pueblos la medicación. Cada vez más los sitios a los que va llegando la medicación. Uh-huh. Usted comentaba anteriormente que había un 30% de personas que desconocían que tenían esa enfermedad. Sí. ¿Qué se tiene que producir para que uno se pueda dar cuenta que pueda tener esa enfermedad? Porque entendemos que alguna vez, por algún motivo, empezará a notar algo extraño que pueda darse cuenta de que tiene la enfermedad, ¿no? Claro, pero ahí está el problema. Ahí está el problema. A ver, claro, ahí está el problema. El VIH, vamos a ver, el VIH, como hemos dicho, puede pasar, es una infección que en un principio solamente va a producir una pequeña caída de los CD4, ¿vale? Eso no se nota en nada, no hay ningún síntoma, no hay ninguna sintomatología. La única manera de saber que se tiene VIH sería hacerse una prueba de VIH. Desde las ONG desde las ONG y juntamente con la Junta de Andalucía, consejerías, etcétera, estamos abogando porque en los centros de salud, cuando se haga una analítica general de sangre, se incluya la prueba del VIH. Se le informa a la persona de que es la prueba del VIH y se le haga la prueba del VIH. Porque, claro, cuando se dan cuenta la gente, empiezan a tener ese tipo de infecciones ya molestas, temas de la piel, una candidiasis orofaringea, que son como heridas en la garganta. Este tipo de historias son indicativas, pero son indicativas de SIDA. Por lo tanto, ya estaríamos cayendo en un diagnóstico tardío. Uh-huh. Un descenso ya brutal del sistema inmunológico, que para luego remontar, esa persona va a tardar años en remontar ese sistema inmunológico, cuando con un diagnóstico precoz no habría nunca una caída de ese sistema inmunológico. Uh-huh. Y además usted nos contaba al principio de esta comunicación que ese diagnóstico precoz ayudaba a combatir a la propia enfermedad, ¿no? Claro, partimos totalmente la cadena. Desde las ONG se han lanzado las campañas de testar y tratar, ¿vale? La última guía, la guía de recomendaciones que seguimos en España, que es la guía de SIDA, toda persona que ya tenga VIH se le va a poner la medicación, porque la medicación, tiene ya muy pocos efectos secundarios y todos muy controlables. Entonces, esa medicación impide la transmisión. Persona que tome la medicación es persona no infectiva hacia las demás personas. Por lo tanto, rompemos la cadena. Si el 100% de las personas que tienen VIH estuvieran tratadas, no habría nuevas infecciones. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que estamos intentando desde... Ahí se centran las campañas que ponen en funcionamiento. El Ayuntamiento de Sevilla ha firmado este año el Compromiso de París. Os explico un poquillo de qué va el Compromiso de París. El Compromiso de París es un compromiso que lleva a la ciudad a comprometerse a que el 90% de las personas que tengan VIH lo sepan, el 90% estén tratadas y por lo tanto el 90% tengan la carga viral, lo que se llama indetectable, y no sean transmisores. Esto es el Compromiso de París para el año 2020. Es un compromiso que están firmando la mayoría de ciudades del mundo.
Háblenos un poco del día de hoy, Jesús. Suponemos que a lo largo de toda la jornada serán muchos las concentraciones, los encuentros, las actividades que se desarrollen en torno al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Pues dentro de un rato tenemos un encuentro en la Alameda de Hércules, al que están por supuesto todos invitados, en el cual se va a inaugurar un monumento para todas aquellas, en recuerdo de todas aquellas personas que murieron de SIDA. Y un monumento también que es para todas las personas que todavía hoy en día están sufriendo, sufren la enfermedad y la enfermedad social, o sea, la discriminación, esa discriminación que produce tener VIH, ¿no? Y también es un monumento, pues, para la esperanza, es un monumento a los avances que ha habido en todos estos años y que lleva a una buena calidad de vida a las personas que tienen VIH a nivel médico, ya he dicho, a nivel psicológico y social. Estas personas sí tienen muchos problemas en cuanto se supiera su estado serológico, pueden tener incluso problemas laborales de distintos tipos, ¿no? Porque sí existe una discriminación, o sea, una persona que tenga VIH, por ejemplo, no se le hace un seguro de vida, por lo tanto nunca podría firmar una hipoteca. Uh-huh. Para firmar una hipoteca tienen que engañar en el seguro de vida que hay que firmar, ¿no? Porque si no es que no le harían una hipoteca. Uh-huh. Cuando su esperanza de vida es exactamente la misma que la de una persona que no tenga VIH, pero bueno, son las cosas, es esa discriminación que existe hasta a nivel institucional, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es también enorme el trabajo que desde el propio centro comunitario Adara pues se realiza con profesionales, con voluntarios, con un grupo de gente que desde hace ya pues 11 años, nos decía el propio vicepresidente, pues se trabaja no solo con el propio enfermo, sino también con su propio entorno, ¿no, Jesús? Que también supongo que mucho tendrá que ver en toda esta historia, ¿no? Sí, damos mucho apoyo normalmente, mucho apoyo y a las familias, a amigos a los que le cuentan el estado serológico, e incluso trabajamos con personas en nuestro servicio de atención psicológica, personas que le tienen mucho miedo a la infección, porque igual que existe el que no le tiene miedo y no usa medios, existe la persona que ni siquiera puede llevar una vida sexual normal por terror, y trabajamos con distintos, como ya hemos visto, con distintos colectivos. Supongo, Jesús, que hasta en esto habrá cambiado también el entorno familiar de aquellos enfermos que aislaban a aquellos familiares que aislaban a su familiar prácticamente cuando conocían que tenía esa enfermedad y que casi en muchísimos casos morían prácticamente solos, hasta ahora que se ha trabajado y se consigue trabajar con los propios familiares que ayudan, apoyan, colaboran en el día a día de este paciente, ¿no? Sí, ha cambiado, en ese sentido ha cambiado muchísimo la película. Lo único que a esas personas, a esos familiares, a ese entorno cercano, les damos la información que necesitan para apoyar de forma incondicional y sin hacer ningún esfuerzo, o sea, porque al final los hábitos de vida tienen que ser los mismos. Lo único que al final tenemos que dejar muy claro. El mensaje está claro. Hay mucha vida por delante. Con ese diagnóstico precoz es prácticamente imposible que pueda morir de esa enfermedad y que además corta de lleno la continuación en cuanto a que vaya contagiando a otras personas, y que desde luego pues hay mucha esperanza, muchas posibilidades de tener una calidad de vida prácticamente normal en estos momentos, aún habiendo desarrollado esta enfermedad. ¿Algo más que apuntar, Jesús? Pues ninguna cosa, estamos para toda persona que quiera informarse sobre la infección o quiera hacerse la prueba, estamos en Sevilla, en la calle Pajes del Corro, 8991, y nuestro teléfono, ¿no? El 954 98 16 03. Y tenemos página web donde se pueden informar de todo y hay muchas guías que de verdad pues, sí pueden ayudar a la persona a saber qué es el VIH, porque como se metan en internet pueden, así a lo loco, pueden ponerse bastante alterados, pero sí tenemos unas guías muy fiables en cuanto a lo que es el VIH en nuestra página web. Muy bien. Bueno, pues Jesús García, vicepresidente de la asociación Adara,
que es una de las asociaciones que hay en Sevilla y que trabajan justamente en relación a esta enfermedad. Hoy con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira en este Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Interesante siempre las palabras y la información que puedan conocer también nuestros oyentes en torno a esta enfermedad, que es verdad que se han llevado a muchas personas por delante, pero que también es verdad que existe ahora mucha más esperanza de vida. Gracias, Jesús, por acompañarnos en esta mañana aquí en la radio. Gracias, un saludo, buenos días. Alcalá Día a Día.